Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí presentes. En estos breves minutos vamos a conversar algunas particularidades sobre la fisiología coronaria y el destacado e importante labor que ha tenido durante la cardiología intervencionista durante todos estos años. Y antes de iniciar en materia, quería tener una reflexión con ustedes. Esto es una radiografía de tórax de un paciente que fue a la consulta y evidentemente que en dicha radiografía podemos observar una fractura de la clavícula izquierda. Sin embargo, la radiografía es reportada como normal. Esto no está pasando frecuentemente en la vida, no solamente en la medicina. Andamos muy deprisa, todo está rápido. Sin embargo, no sé si han tenido la oportunidad de ver cómo hacemos muchas de las cosas y frecuentemente no nos detenemos a pensar lo que estamos haciendo. Por ende, le llamo a todos a que cada decisión que tomemos con cada paciente repercute en la vida y en el pronóstico de nuestros pacientes. Por ende, ir despacio, detenernos y tomarnos el tiempo para hacer las cosas. Entrando en materia, la fisiología coronaria no es más que aquella cuestión que nos busca a nosotros relacionarlo, el flujo de las arterias coronarias en relación con la presión y la resistencia. Esto suena parecido a lo que es unos vasos sanguíneos donde está fluyendo la sangre y tenemos presión, tenemos resistencia y tenemos velocidades. El corazón va a realizar todo su esfuerzo para mantener el flujo por las arterias coronarias y ese flujo por las arterias coronarias se va a mantener realizando cambios tanto en la presión como en la resistencia. Claro, esta presión, esta resistencia y el flujo no solo dependen del vaso como tal, sino de todo su entorno. Y hay factores neurohormonales, hay factores metabólicos como la adenosina, el oxígeno, la noradrenalina y la acetilcolina como los neurohormonales. Están factores físicos y hay factores endocrinos. Esto podría ser cuestión de una conferencia aparte. Sin embargo, vamos a tocar algunos tópicos antes de entrar en dicha cuestión. La autorregulación coronaria se lleva a cabo luego que existe una lesión, como vemos en este caso. Es una lesión coronaria epicárdica que tiene una obstrucción leve o mínima, donde la presión distal al vaso no ocasiona ninguna disminución en el flujo. Evidentemente, la resistencia que ejerce esa lesión sobre el vaso es mínima. El flujo no se altera y la resistencia periférica o la resistencia microvascular no sufre ningún cambio. Esto no es así cuando tenemos una lesión de un aproximadamente 70% del vaso. Cuando tenemos una lesión de 70%, podemos ver acá la resistencia epicárdica comienza a aumentar. Sin embargo, el flujo se mantiene en la arteria, la presión distal cae y la resistencia microvascular comienza a disminuir. Y esto empeora cuando tenemos una lesión, como es en el caso siguiente, de un 90%. Y aquí esa autorregulación para mantener el flujo pues se pierde y empieza el paciente a hacer síntomas, hay una vasodilatación, la resistencia microvascular cae, el flujo distal disminuye y es una cascada de isquemia donde el paciente en reposo tiene síntomas. Por ende, se han estudiado desde hace mucho tiempo diferentes métodos para estudiar la fisiología coronaria. La fisiología coronaria, el FFR, el IFR y la reserva de flujo coronario son los pilares fundamentales que han estudiado el flujo coronario. Y esto no es nuevo. Desde el 1975 se está estudiando con fórmulas bastante complejas de cómo es el flujo coronario, cuáles son sus alteraciones y intentando entender
cómo atraviesa el flujo y qué pasa en los pacientes. Y vemos como desde 1975 hasta la fecha ha habido una serie de investigaciones para lograr llegar a donde estamos hoy. ¿Ok? ¿Y dónde estamos hoy? Pues veremos más adelante, donde tenemos una evaluación de la fisiología coronaria virtual o cuantitativa, no necesariamente invasiva. Y para esto se han hecho múltiples estudios. La reserva de flujo coronario no es más que valorar cómo se comporta el flujo en una arteria donde no está la estenosis y cómo cae el flujo luego de la estenosis. Esto es una fórmula más compleja de ahí, pero simplificada se divide la presión distal entre la presión proximal, y cuando esa división nos da por debajo de 0.8, usualmente implica que la placa de colesterol obstructiva es significativa, por ende hay que tratarla. Cuando no nos da por debajo de ahí, pues entonces se puede manejar desde el punto de vista conservador. Eso en hiperemia máxima, utilizando adenosina, papaverina, nitroprusiato, reganenosón, tenemos estas opciones. Y eso lo que busca es intentar que las resistencias disminuyan y no interfieran en la medición del flujo coronario. El flujo instantáneo, no llevamos el paciente a hiperemia máxima, y aquí sí simplemente se mide la presión distal de la lesión entre la presión proximal, y aquí el ratio aumenta un poquito, y cuando es menor de 0.89 estamos hablando de que una lesión es significativa. ¿En qué escenarios se han estudiado estas vertientes y qué es lo que buscan? Lo que buscan es asesorarnos de que cuando estamos haciendo una reperfusión coronaria, la estamos haciendo en un vaso donde hay una lesión fisiológicamente significativa y que es necesario tratarla. Y para esto se han hecho muchos estudios. De los más frecuentes es el Flower-MI, que fue un paciente con síndrome coronario agudo. Fue un estudio randomizado, multicéntrico, en pacientes que presentaban un evento coronario con ST elevado, y se le trataba la arteria culpable. Estos pacientes, luego de tratarle la arteria culpable, se evaluó por fisiología coronaria si las otras arterias eran tratables o eran hemodinámicamente significativas. Y esto se comparó con la estrategia convencional, que es la angiografía visual o la estimación visual que hacemos de las lesiones por angiografía, y evidentemente que no hubo una superioridad de la revascularización por FFR en los pacientes versus la terapia o la estrategia convencional. Y esto fue demostrado, como vemos aquí, los puntos primarios como ACV, infarto, reinfarto y revascularización a un año, no hubo evidencia significativa en estos dos vertientes. Pero no solo eso, también se estudió más atrás, en este estudio, donde en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, si era necesario revascularizarlos o no. Y lo que nos dijo el estudio fue que los pacientes, luego que se trataba la arteria culpable, podíamos con mayor frecuencia reclasificar el paciente a que no fuera revascularizado, pero no necesariamente hubo impacto en la morbilidad, morbimortalidad y revascularización y episodios libres de angina en los pacientes que fueron tratados con la estrategia convencional VGW-FFR. La guía de revascularización americana de 2021 nos habla que en el contexto del síndrome coronario agudo, si el paciente o aquel paciente que está presentando angina, podríamos usar como estrategia de revascularización el FFR o IFR ya mencionado anteriormente. Y evidentemente esto no nos da una estrategia específica de cuándo sí y cuándo no. En el escenario 2, en el síndrome coronario crónico, pues aquí la cosa está un poquito más clara. En los pacientes con síndrome coronario crónico, evidentemente estos pacientes se estudian mejor, el paciente que están haciendo angina refractaria, tratamiento y lo demás, y nos dice que en el paciente sintomático o en el paciente con poco o sin síntomas, podemos revascularizarlo guiado por FFR cuando es significativo, y este paciente puede ser tanto para pronóstico
como para tratamiento de la angina y calidad del estilo de vida, con una evidencia 1A. Se hizo estudio en pacientes, que es el estudio FRAME 3, se hizo 1 y 2. El estudio 2 fue comparado con tratamiento médico y el FFR, y evidentemente, comparado con tratamiento médico, pues evidentemente hubo una superioridad. Pero en el FRAME 3, la mayoría de los pacientes eran con síndrome coronario crónico y no síndrome coronario agudo, y a final de cuentas tampoco hubo cambios significativos de la revascularización guiada por FFR versus guiada por la terapia convencional. Esto fue comparado con cirugía. Los estudios anteriores fueron con revascularización coronaria percutánea. ¿Y qué es lo que hemos aprendido en la actualidad de estos estudios? Bueno, que no debemos tratar números, debemos tratar pacientes, hay que valorar el contexto clínico. Existe una variabilidad significativa en las medidas fisiológicas coronarias. Los estudios de los pacientes no tienen resultados tan abrumadores positivos ante la revascularización guiada por fisiología coronaria, y que debemos escuchar al paciente y no ignorar todo lo que tenemos a mano. Entonces, nos queda un espacio realmente para tratar o revascularizar a los pacientes utilizando la fisiología coronaria. Y fíjense este caso. El estado actual es el siguiente. ¿Dónde colocamos el stent en este paciente que se está presentando con angina y tiene unas lesiones difusas en la arteria descendente anterior, desde su segmento distal, segmento medio y proximal? ¿Cuántos stent vamos a colocar? Se normalizó el flujo. A este paciente se le pasó una guía de presión y la guía instantánea nos dice que es significativo, o sea que el vaso tiene lesión, pero lo forramos entero, como comúnmente decimos, le ponemos un stent focal. ¿Qué hacemos con este paciente? Y lo que se está planteando hoy en día es lo siguiente: hacer un pullback de la lesión coronaria, y dependiendo el gradiente de presión que encontremos, vamos desde distal hacia lo proximal, y fíjense en esta área como se ve un cambio significativo de la presión cuando vamos retirando la guía de fisiología coronaria. Y eso nos dice a nosotros que hay diferentes patrones. Y el primer patrón que vemos aquí es un paciente con enfermedad difusa, como el que vimos, y vemos que desde distal hacia proximal va siendo un gradiente de presión significativo, pero que va paulatinamente subiendo. Este paciente de la derecha es un pullback de IFR, donde vemos un cambio brusco en la presión, y eso nos sugiere a nosotros que es una estenosis focal de la arteria. Ese es un paciente que probablemente se le ponga su stent y se va a la casa con cierta tranquilidad. El paciente de aquí, de abajo a la izquierda, también tiene enfermedad difusa, pero en segmento proximal es donde tiene mayor inconveniente, y aunque tiene enfermedad difusa, debemos enfocar el tratamiento en la lesión proximal. Y este paciente tiene enfermedad difusa severa, donde se hace más difícil la revascularización puntual en ese paciente. ¿Y por qué es importante la enfermedad difusa? Es importante porque la angina residual indudablemente es mayor en el paciente con enfermedad arterial difusa versus el paciente que tiene enfermedad coronaria focal. En el paciente que vimos anteriormente, vemos cómo la curva va aumentando o va haciendo un gradiente de presión desde el segmento distal de la arteria hasta el proximal. Y muy probablemente tratar la arteria desde el segmento medio hacia arriba sería lo más prudente en este caso, que serían el segmento 1 y 2. El segmento distal no tiene un impacto significativo. Pero ciertamente no es lo mismo el escenario A, el escenario B, el escenario C y D. En el escenario A tenemos una lesión focal, como ustedes pueden ver aquí, severa, donde el paciente se beneficia más del FFR y de la revascularización guiada por FFR. En el escenario B tiene una lesión moderada y el paciente también se beneficia, pero no a la gran escala como se beneficia el paciente del escenario A. Pero cuando pasamos al escenario C y al escenario D, vemos que estos pacientes son los que menos se benefician
porque ya tienen algún grado de enfermedad difusa. Pero al momento de revascularizarlos, debemos tomar en cuenta de no revascularizar la arteria completa, sino el segmento que realmente está ocasionando impacto hemodinámico en la fisiología. Esta es otra imagen de un paciente con unas lesiones severas en la arteria descendente anterior y donde siempre nos preguntamos, bueno, la vamos a forrar completa, le vamos a poner el stent focal en el segmento medio distal o nos vamos desde proximal, dejamos lo distal tranquilo. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Sin embargo, si se le hace una guía de FFR, da significativo la arteria, pero ¿cuál es la lesión significativa? ¿Ok? Entonces, aquí igualmente vemos los cambios de presión y el gradiente de presión de flujo que va a tener esa arteria en el pullback. Y el gradiente que nos da mayor es el segmento medio distal de la arteria. Pero muy probablemente este paciente se beneficie de la revascularización desde el segmento distal o medio distal hasta el segmento proximal, porque fíjense que la curva sigue en aumento hasta que llega a 1, que es donde el flujo estaría normal. Entonces, el FFR nos ayuda a nosotros a planificar, nos ayuda a tener cierta precisión a la hora de revascularizar un paciente y un escenario que todavía no lo hemos hablado, a optimización de la estenosis coronaria luego de la revascularización. Por ejemplo, en este paciente es un angiograma donde el paciente presenta una lesión severa en el segmento distal de la descendente anterior y evidentemente es un vaso que tiene enfermedad difusa, sin duda. Ese paciente es revascularizado, que es la imagen de la derecha, y mejora el flujo de la arteria. ¿Y qué pasó con la evaluación fisiológica pre y post? Bueno, la evaluación pre tenemos un FFR muy significativo, y IFR muy significativo, 0.39, y post mejora a 0.34, pero todavía está severo. Cuando se ve el análisis del pullback, vemos que desde distal hacia proximal no hay gradiente de presión, por aquí va el stent. Sin embargo, el segmento proximal de la arteria presenta un gradiente de presión significativo, por lo que era necesario tratar esta lesión proximal, que al inicio nos parecía enfermedad difusa moderada. Tener presente que en la evaluación de la fisiología coronaria también influye las colaterales y el paciente que la arteria evaluada está emitiendo colaterales hacia una arteria amiga, pues evidentemente no va a sobreestimar la lesión. El flujo de reserva coronario nos viene a nosotros a hablarnos más de la enfermedad microvascular, no necesariamente de la enfermedad epicárdica. Es también durante la hiperemia máxima y actualmente está utilizado, como ya hablamos, en la angina microvascular con mayor frecuencia. Y como vimos anteriormente, no es lo mismo el paciente que tiene enfermedad difusa versus el que no. Y ese paciente en el escenario A que tiene enfermedad difusa, además de la enfermedad severa, pues evidentemente que tiene una reserva de flujo coronario que cuando está por debajo de 2 nos habla de disfunción microvascular y esos son estos pacientes. En la actualidad se está investigando cómo utilizar con mejor certeza la fisiología coronaria. Y en la reserva de flujo coronaria, uno de sus frutos principales es la angina microvascular. Y fíjense, en este grupo de pacientes que tuvieron angina con una prueba de esfuerzo positiva, fueron evaluados a ver si había presencia o no de enfermedad microvascular. Y cuando se llevaron a coronariografía que tenían arterias sin lesiones angiográficas significativas, los pacientes fueron evaluados para enfermedad microvascular. Y esa enfermedad microvascular se evaluó con adenosina o con acetilcolina. ¿Y qué pasó con estos pacientes? Que había un porcentaje significativo de angina microvascular en los pacientes con prueba de esfuerzo positiva y un cateterismo cerca de lo normal, hasta un 40% de falso positivo que nosotros tenemos en prueba de esfuerzo probablemente son relacionados con angina microvascular. Y evidentemente la angina microvascular o las entidades que afectan la microcirculación son muchísimas. Sin embargo, esto es un
una constante investigación sobre la enfermedad microvascular y la enfermedad arterial coronaria. Pero sí está establecido que los pacientes con una reserva de flujo coronaria por debajo de 2 tienen enfermedad microvascular significativa, como es este paciente que tiene un cateterismo normal. ¿Dónde estamos hoy? En el QFR. El QFR es virtual, no necesita de guía, no necesita de medicamento, y aunque se me terminó el tiempo, tenemos por aquí un ensayo aleatorizado donde se estudiaron los pacientes con FFR y con QFR, y donde se vio que no hubo importancia significativa en revascularizar los pacientes utilizando este método. Este método está en nuestro país, es mucho más asequible, se va a ir estandarizando cada vez más. Este es un caso de nuestro compañero, el doctor Brancheri, un paciente de 75 años que tenía una lesión severa en la arteria circunfleja, estaba haciendo angina en un paciente un segundo tiempo, y evidentemente se decidió por hacer la evaluación por QFR. Es una reconstrucción tridimensional. En base a fórmulas matemáticas nos ayuda a detectar el flujo y dónde el flujo es más turbulento o no, y ayudarnos a emitir cuando tenemos una lesión significativa. Este paciente fue evaluado y, como vemos en esta imagen, toda el área de la circunfleja con un VFR de 0.32, guiándonos para una lesión severamente significativa, y aquí vemos cómo los rangos de presión caen cuando hay una estenosis mayor en el vaso. Este paciente fue revascularizado de forma exitosa de la arteria circunfleja, y evidentemente también se realizó post realizar la angioplastía, donde vemos esta gráfica y vemos el vaso libre de lesión con un flujo adecuado. Recuerden, para terminar, que a veces, muchas veces, en nuestro entorno tenemos las oportunidades y muchas veces no las ofrecen, pero estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que nos las están ofreciendo. Muchísimas gracias.